Carlos Leder nació en el corazón de Colombia, en la ciudad de Armenia, un lugar conocido por su vibrante cultura y sus plantaciones de café. Corría el año 1949, una época de recuperación y cambio después de la guerra. Su padre, un inmigrante alemán, le inculcó un sentido de ambición, un impulso por triunfar y una ética de trabajo implacable. Pero el joven Carlos forjaría su propio camino, uno que se desviaba drásticamente de los sueños de su padre. Este camino estaría pavimentado con cocaína y empapado en sangre, llevándolo a las oscuras entrañas del crimen. La familia de Leder se mudó a Bogotá, exponiéndolo a las marcadas desigualdades de la sociedad colombiana, donde los ricos vivían con lujo y los pobres luchaban por sobrevivir. Las semillas del descontento se sembraron temprano, mientras presenciaba la disparidad y la injusticia a su alrededor. Rechazó el camino tradicional, el recto y angosto, optando por una vida de riesgo y recompensa. Buscaba riqueza y poder, pero por cualquier medio necesario, impulsado por un hambre insaciable de más. La adolescencia llevó a Leder a las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York, un crisol de culturas y oportunidades. Aquí, probó el encanto del bajo mundo, las rápidas recompensas del comercio ilícito y la emoción de vivir al límite. Empezó poco a poco, contrabandeando marihuana y autos robados, aprendiendo los gajes del oficio del mundo criminal. Pero su ambición no conocía límites, siempre empujándolo a apuntar más alto y tomar mayores riesgos. El joven de Armenia estaba en curso de colisión con el destino, impulsado por una determinación inquebrantable. Los primeros roces de Leder con la ley hicieron poco para disuadirlo, solo alimentaron su determinación. Eran simplemente escalones, cada arresto una dura lección aprendida y archivada, preparándolo para el futuro. Se estaba construyendo una reputación despiadada, un aura temible que lo precedería a donde quiera que fuera. El nombre de Carlos Leder, una vez susurrado en las sombras, pronto resonaría en los pasillos del poder, un testimonio de su ascenso. La prisión, un crisol para criminales endurecidos, resultó ser el aula más importante de Leder. Fue aquí, en medio de los muros fríos e implacables y la vigilancia constante, donde la astucia criminal de Leder se afiló como una navaja. Fue dentro de los sombríos muros de la institución correccional de Danbury que conoció a George Jung, un carismático contrabandista estadounidense. Jung, con su encanto natural y su amplio conocimiento del narcotráfico, se convirtió en mentor y socio de Leder. Sus caminos, antes paralelos, ahora se cruzaban con una ambición compartida: conquistar el floreciente comercio de cocaína. Pasaron incontables horas planeando y conspirando, sus mentes trabajando en perfecta sincronía. Jung, con su acceso a los mercados estadounidenses, y Leder, con sus conexiones colombianas, forjaron una alianza formidable. Esta asociación no se trataba solo de negocios, se trataba de remodelar el panorama mismo del narcotráfico. Reconocieron el potencial de la cocaína, su control adictivo sobre una sociedad hambrienta de escape. El atractivo de la droga era innegable, y tenían la intención de explotarlo al máximo. Juntos, inundarían Estados Unidos con este polvo blanco, cosechando una riqueza inimaginable y devastando innumerables vidas. Su operación fue meticulosamente planeada, con cada detalle tomado en cuenta. Su operación era audaz, descarada. Usaban avionetas para transportar la cocaína, volando bajo para evitar la detección del radar. Avionetas cargadas de cocaína partían de las selvas de Colombia, con destino a Estados Unidos. Cada vuelo era una apuesta de alto riesgo, pero las recompensas valían la pena. Leder, con dominio del inglés y un agudo intelecto, resultó fundamental para navegar la compleja logística de su empresa ilícita. Su capacidad para comunicarse y negociar era una ventaja clave. Él era el arquitecto, el estratega, su mente un laberinto de rutas de contrabando y tratos clandestinos. Cada movimiento estaba calculado, cada riesgo sopesado. A medida que su riqueza e influencia crecían, también lo hacía su crueldad. Amasaron fortunas, viviendo vidas de lujo y excesos. Operaban con impunidad, silenciando rivales y corrompiendo funcionarios.
Su alcance se extendía mucho más allá de las selvas de Colombia, infiltrándose en las más altas esferas del poder. Leder, alguna vez un contrabandista de poca monta, se había transformado en un jugador importante en el comercio mundial de drogas. Su ascenso fue meteórico, su influencia innegable. Se había convertido en una fuerza a tener en cuenta, su nombre sinónimo de riqueza, violencia y el atractivo peligro del inframundo colombiano. Su legado, sin embargo, sería de infamia y tragedia. En las aguas azules de las Bahamas, Leder encontró su reino. Compró Cayo Norman, una pequeña isla aislada, transformándola en una fortaleza del vicio y el centro neurálgico de su imperio de cocaína. Este paraíso tropical se convirtió en un refugio para contrabandistas, una puerta giratoria de funcionarios corruptos y un patio de recreo para los ricos y famosos. Cayo Norman era un testimonio de la ambición y la crueldad de Leder. Gobernaba la isla con puño de hierro, su palabra era ley. Sobornó a funcionarios bahameños, silenciando la disidencia con amenazas y violencia. Aquellos que se atrevían a oponerse a él se encontraban con una retribución rápida y brutal. Desde este puesto estratégico, Leder supervisó el transbordo de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. La isla bullía de actividad, con aviones aterrizando y despegando a todas horas, cargados con su carga ilícita. El dinero fluía como el agua, alimentando el lujoso estilo de vida de Leder y su insaciable apetito por el poder. En el apogeo de su reinado, Leder parecía intocable. Había amasado una fortuna, su poder rivalizaba con el de los jefes de Estado, pero su imperio, construido sobre una base de cocaína y corrupción, era un castillo de naipes destinado a derrumbarse. La DEA, implacable en su búsqueda de justicia, lentamente fue apretando el cerco alrededor de Leder. Informantes susurraban secretos, sus palabras pintando un cuadro condenatorio de la operación de Leder. Aumentaba la presión sobre el gobierno colombiano para que actuara, para desmantelar el cartel que tenía a su nación como rehén. La arrogancia de Leder, su creencia en su propia invencibilidad, resultó ser su perdición. Se había convertido en una carga, un blanco demasiado grande para ignorarlo. Los muros de su imperio, que alguna vez parecieron impenetrables, comenzaron a derrumbarse. En un fatídico día de 1987, las autoridades colombianas, siguiendo una pista, irrumpieron en la hacienda de Leder. Fue capturado, su reino de terror llegó a un abrupto final. El capo, una vez acostumbrado a los mejores lujos, ahora enfrentaba la dura realidad de una celda de prisión. La captura de Leder envió ondas de choque a través del bajo mundo, señaló un punto de inflexión en la guerra contra las drogas, una victoria para las fuerzas del orden, pero el costo de esta victoria sería alto, pagado con la sangre de innumerables inocentes atrapados en el fuego cruzado. Sección 5. Justicia al estilo estadounidense. Juicio, testimonio y una vida tras las rejas. Extraditado a los Estados Unidos, Leder se encontró frente a un juez en un tribunal de Jacksonville. La atmósfera era tensa, llena de anticipación y del peso de los cargos en su contra. Los cargos en su contra eran asombrosos: narcotráfico, conspiración, crimen organizado. Cada cargo conllevaba la posibilidad de una larga condena en prisión, y la fiscalía estaba decidida a hacer de él un ejemplo. La evidencia, meticulosamente reunida por la DEA, era abrumadora. Años de investigación habían culminado en una montaña de pruebas que pintaban un cuadro condenatorio del imperio criminal de Leder. Leder, un showman nato, intentó convertir el juicio en un espectáculo, una plataforma para exponer su ideología antiamericana. Aprovechó cada oportunidad para expresar su desdén por el gobierno de los Estados Unidos. Afirmó que era un preso político, una víctima del imperialismo estadounidense. Sus discursos estaban llenos de retórica encendida, con el objetivo de influir en la opinión pública y en el jurado. Pero su teatro no funcionó. El jurado, sin impresionarse por su palabrería, se mantuvo enfocado en la evidencia presentada. El jurado vio a través de su farsa. No se dejaron influenciar por sus intentos de politizar el juicio. En una táctica desesperada para reducir su sentencia,
Leder se convirtió en testigo del Estado, ofreciéndose a testificar contra otras figuras importantes del narcotráfico, ofreciendo testimonio contra Manuel Noriega, el dictador de Panamá. Su cooperación fue una decisión significativa, con el objetivo de aprovechar su conocimiento para obtener clemencia. Su testimonio fue condenatorio, exponiendo la complicidad de Noriega en el narcotráfico. Las revelaciones fueron impactantes y tuvieron implicaciones de gran alcance. Noriega, una vez un activo valioso para los Estados Unidos, ahora era una carga. Su destino sellado por las palabras de Leder. El panorama político cambió drásticamente como resultado. A pesar de su cooperación, Leder fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El tribunal no mostró piedad, lo que refleja la gravedad de sus crímenes. A pesar de su cooperación, Leder fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El tribunal no mostró piedad, lo que refleja la gravedad de sus crímenes. Fue enviado a la infame prisión ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en Colorado, conocida por albergar a los criminales más peligrosos, para vivir sus días en confinamiento solitario. El aislamiento era un marcado contraste con su antigua vida de poder e influencia. El hombre que una vez gobernó una isla, ahora se encontraba confinado en una caja de concreto, su libertad un recuerdo lejano. Las paredes de su celda eran un recordatorio constante de su caída en desgracia. Su libertad, un recuerdo lejano. La cruda realidad de su situación era muy diferente a la vida que alguna vez llevó. Después de cumplir más de 30 años en una prisión estadounidense, Carlos Leder fue liberado en 2020. Fue deportado inmediatamente a Alemania, el país de nacimiento de su padre. Allí, Leder comenzó un nuevo capítulo, muy lejos de su pasado como un conocido capo de la droga. Su vida en Alemania se mantiene en gran parte privada, envuelta en misterio y especulación. Volver a Alemania no significó escapar de las sombras de su pasado. Los recuerdos de sus días en el cartel y las vidas afectadas por sus acciones continúan persiguiéndolo. El regreso de Leder a su nuevo hogar es complejo, lleno de reflexiones sobre su turbulenta historia y las decisiones que lo llevaron allí. El cartel de Medellín no solo se trataba de drogas, era una red de secretos y traiciones. La participación de Leder reveló muchas historias no contadas, desde luchas internas de poder hasta alianzas encubiertas. Estas facetas ocultas de las operaciones del cartel continúan intrigando y desconcertando tanto a historiadores como a las fuerzas del orden. La influencia de Carlos Leder va mucho más allá de su imperio criminal. Sus acciones han dejado una huella duradera en Colombia y en la lucha mundial contra el narcotráfico. El legado de Leder es complejo, entrelaza las oscuras realidades del narcotráfico con los continuos esfuerzos para combatirlo.